Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche, Francisco Santos, o Francisco Pacho Santos, también le dicen así. Fue vicepresidente en las dos presidencias de Álvaro Uribe, además tiene una larga carrera periodística también, y bueno, política internacional. Pacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, un gusto y qué bueno que me has invitado un poco para explicar el contexto de lo que está pasando, los efectos que tienen, los logros que realiza la izquierda, por qué el caso del presidente Uribe es una batalla ideológica brutal y qué creo yo que va a pasar. Fíjate que, sé que estás escuchando todo lo que hemos presentado en el programa, ¿no? Y para empezar, esa entrevista fue muy extensa. Yo le agradezco mucho al presidente Uribe porque no lo he visto hablar así de extenso con un periodista, al menos internacional. Pero a mí me llama mucho la atención, Pacho, cómo se dan los tiempos, y lo mencionaba yo. Estamos hablando prácticamente de tres fiscales diferentes, ¿no? Saliendo Barbosa, entrando entonces la fiscal, pues digo, la fiscal de Petro, perdón que lo diga así, con todo respeto, pero pues es de la terna de Petro. La fiscal de Petro, entonces es que se destraban las cosas. Esto le da mucho sustento, creo, a lo que defiende Álvaro Uribe, ¿no? Pues mire, esto que pasa tiene varias etapas, yo diría 4 etapas. Empieza en el 2011 y empieza por una razón fundamental. Y quiero equipararlo al día de hoy. Es como si en 8 años Milei le da la vuelta a Argentina. Argentina está creciendo al 9%. Argentina acaba con el narcotráfico. Argentina es el país más seguro del continente. Argentina tiene un desempleo del 3%. Y la izquierda dice, necesito acabar con ese ejemplo, necesito volverlo un desastre. Eso fue lo que pasó con Uribe. Colombia era prácticamente un estado fallido en el año 2002. En el año 2010 era la joya de la corona de América Latina en seguridad, en inversión, en empleo. Era algo que la gente no creía. Es más, yo le cuento, yo era vicepresidente. Y a mí en el 2002, cuando entro a la vicepresidencia, me dicen, ustedes van a entregar el país así en el 2010. Yo hubiera dicho, eso no es posible. Pues sí fue posible. Y la izquierda, auspiciada por Chávez, dijo, necesitamos destruir este símbolo. Porque este símbolo nos acaba toda esta historia que necesitamos construir y que construyeron. Y tuvieron un aliado, afortunadamente, el presidente Juan Manuel Santos. ¿Me están escuchando? Sí, aquí te escuchamos perfectamente, Pacho. Bueno, y tuvieron un aliado que era Juan Manuel Santos, que lo elige Uribe con sus votos, que tan pronto elige, da la vuelta, traiciona al presidente Uribe, se convierte el mismo al mes en el mejor amigo de Chávez, así se llamaban. Chávez me decía a mí como vicepresidente el Santos bueno y él era el Santos malo. Da la vuelta, empieza el proceso de paz con las FARC y Santos necesita destruir a Uribe por ego una parte, por generarse ese espacio político él, y tan no lo puede hacer que perdió el plebiscito después del proceso de paz, lo perdió. Que un presidente pierda un plebiscito de paz en Colombia es una cosa que uno no entiende, y es por lo que Uribe significa y significa hoy, y empieza a manejar también el Poder Judicial. Lo coopta con puestos, con contratos, con un montón de cosas. Y lo primero que pasa es que en el 2011 empiezan a llegar la información al presidente Uribe que la senadora Piedad Córdoba, fallecida, que el senador Iván Cepeda están yendo por las cárceles, y fueron por las cárceles inclusive antes de Estados Unidos, hablando con los paramilitares. ¿Para qué? Y ofreciéndoles beneficios a los paramilitares para que acusaran a Uribe paramilitar. Y Uribe denuncia a Cepeda. Esto entra en la corte y eso de pronto empieza a dar vueltas. Y empieza a dar vueltas de una manera que uno dice, ¿y esto aquí qué pasó? Lo que tú decías, voltearon la tortilla y el denunciante acabó denunciado. Y acabó denunciado con violaciones flagrantes al derecho. Una, el presidente la menciona, interceptación de 21,000 llamadas sin orden legal, que la corte dice, no, sí, fue que nos equivocamos, pero son válidas. Eso en ninguna parte del mundo es aceptable. Y lo segundo es que después lo llaman a indagatoria. Ni siquiera hay versión libre, que es la fase anterior, donde dicen, venga, tenemos estas pruebas,
queremos escucharla a usted. No, la Corte le dice no. Y además es algo absolutamente, a todo el mundo se lo garantizan, a él no. Uribe renuncia a su fuero y dice, no, a mí que me juzgue la justicia normal. No quiero que me juzgue la Corte porque la Corte estaba optada por Santos, por la Corte estaba politizada, ideologizada. No es la Corte de hoy. Hay algunos magistrados todavía que tienen ese perfil, muy pocos. La Corte hoy es mucho más independiente y la verdad ha sido el gran freno a Petro, la Corte Suprema y las Cortes, y han dado un ejemplo de democracia. Eso hace 10 años no habría sido así, se habrían entregado. Pero lo cierto es que en ese entonces la Corte no le da las garantías y Uribe dice, bueno, me voy aquí al otro lado. Y se va al otro lado. Ahí es donde viene el tema de los fiscales, 2 fiscales, y esta fiscal llega en un momento difícil, no le voy a decir que no. Yo le doy el beneficio de la duda chiquito, así chiquitico, porque acaba de llegar, porque la trayectoria de ella es, digamos, de una persona que ha escalado, tiene un problemita así de grande, y es que fue la número 2 de los ministros de Defensa cuando estaban en la CIGIG de Iván Velázquez en Guatemala, de donde salieron, los echaron. Decía Pacho, a ver, el tema aquí es, a ver, yo veo aquí 2 cosas, ¿no? Las pregunto y las dejo al aire para que me respondas tú. Insisto, la terna emana del Ejecutivo. En cualquier lugar, eso sería motivo suficiente para dudar de la capacidad de independencia de la Fiscalía. En cualquier lado, o sea, si emana del Ejecutivo, pues ya hay una gran duda. Encima de eso, el expresidente Uribe cuestiona a Luisa Adriana Camargo, que es la nueva fiscal, por haber trabajado junto con Iván Velázquez, como tú decías, ya lo mencionabas, estuvo en la CICIG en Guatemala, varias veces me dio entrevista, pero ahora es el ministro de Defensa. O sea, y las investigaciones de parapolítica que hizo y todo esto. Entonces ahí vuelvo al tema de la separación de poderes. O sea, si hay una influencia que viene, como lo sugiere el expresidente Uribe, de Iván Velázquez, ministro de Defensa, sobre una fiscal, pues ahí no hay ninguna separación de poderes ni nada, ¿no? Ahí lo que hay es un concubinato de poderes. Esa es la Colombia que se está viviendo hoy, Pacho. ¿Así la ves tú también? Más o menos lo veo así y yo creo que eso está haciendo agua. Y creo que esta va a ser la última fiscal que se va a elegir de esta manera. Creo que lo más importante es rehacer ese mecanismo de nominación porque no está funcionando. 1. 2. Iván Velázquez hizo parte de todo ese intríngulis de la extrema izquierda para destruir a Álvaro Uribe desde la fiscalía como magistrado. Yo no sé si magistrado trabajaba con la fiscalía. Hay casos que nunca se investigaron sobre él tratando de buscar y de presionar testigos, pero no hay ninguna evidencia que uno pueda confirmar. Pero él hacía parte de ese intríngulis, ¿no es cierto? O sea, no es que él no venga de la nada. Y de ahí iba a Guatemala, donde sale como sale, y ella era su segunda. Yo hace pocas semanas escribí y dije, mire, a esta señora hay que darle el beneficio de la duda. Una cosa es ser el segundo de Iván Velázquez y otra cosa es ser la fiscal. Nombrada, una situación profundamente polarizada, donde Petro autoriza y casi que promueve una azonada a la Corte, que después de lo que pasó con el Palacio de Justicia, donde murieron muchos magistrados, quedaron temblando del susto. Entonces hubo ese tipo de presión y la eligen a ella, que quizás era la menos radical de todas y que había que darle el beneficio de la duda. Yo inclusive todavía estoy ahí, pero no mucho. Y lo que pasa es que 2 fiscales anteriores, no hay pruebas. El fiscal delega la investigación en otro fiscal y para que acuse, y el fiscal hace todas las investigaciones y dice no hay pruebas. La Procuraduría, que es una entidad que vigila que el proceso esté hecho entre toda con toda la legalidad, dice tampoco. 3 procuradores dicen no hay pruebas, estoy de acuerdo. Y 2 fiscales dicen lo mismo y 2 jueces dicen no, tienen que seguir investigando. O sea, no precluyen el proceso. Llega esta fiscal y en un mes toma la decisión y dice no, vamos a acusar al presidente Uribe.
y presenta un escrito de acusación, muy mal escrito, sí, sin prueba alguna nueva, donde elimina una cantidad de cosas que le han debido a dar ella los instrumentos, pero ya todo esto queda por fuera de la fiscalía. Ya la fiscalía no puede hacer más y hay que estar encima de la fiscalía. Pero lo cierto es que la fiscal sí le debe una explicación a Colombia total de qué encontró nuevo, de por qué hizo esa acusación, de cuando dos fiscales hasta hace poquitos meses decían es que no hay pruebas, ella dice que sí. A ella le va a tocar explicar esto, porque si no lo explica y no lo explica claramente y no deja satisfechos a una parte importante de la ciudadanía, su fiscalía va a ser una fiscalía de papel, va a ser una fiscalía donde ella no va a tener, va a convertirse en la gran perseguidora de la oposición y va a ser una fiscalía que le va a hacer un tremendo daño a la democracia. Entonces, ella sí debe contestar, pero ya su primera decisión deja muchas dudas.